Hola, hoy estaremos hablando de los estudios demográficos realizados en Cuba a propósito de la COVID-19. Acompáñenos. Hola, un placer saludarle. A nivel mundial y desde el punto de vista médico, todos tenemos la misma posibilidad de contagiarnos con la COVID-19. Sin embargo, la evolución de la pandemia demuestra que esa enfermedad afecta a cada persona de manera distinta. Variables demográficas como la edad, el sexo, junto a diversos factores socioeconómicos, determinan quién es más vulnerable al SARS-CoV-2. Es un evento de salud, pero es un evento que es protagonizado por los seres humanos. Y entonces ahí está también la importancia del estudio de las características de los seres humanos para poder modelar mucho mejor las formas de enfrentar y las formas de vencer esta situación de salud que significa la COVID. Saber cuál es el curso de la epidemia de acuerdo a públicos diferentes, edades, zonas de residencia, permite conocer mejor cómo hacer la comunicación para que esas personas entiendan el riesgo que están corriendo. ¿Cómo se han articulado en Cuba los estudios sociodemográficos y los de comunicación en el contexto de la pandemia? ¿Qué resultados aportan esas investigaciones? Le doy la bienvenida a mi invitada de hoy, la doctora en Ciencias Matilde Molina Cintra, quien es la subdirectora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. ¿Cómo se encuentra, doctora? Sí, buenas tardes. Gracias, Mariana, por la oportunidad que nos das al Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana de llegar a este programa y de alguna manera diseminar el trabajo que hemos hecho en función del enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba. Para nosotros es un placer que usted haya vuelto a nuestro programa. Y yo quiero precisamente comenzar con esta primera pregunta que va a contextualizar nuestro programa de hoy. ¿Cuál ha sido la participación del CEDEN, del Centro de Estudios Demográficos, en las investigaciones y el enfrentamiento a la COVID-19? El CEDEN, como parte de los Centros de Investigación de las Ciencias Sociales, se ha insertado en un programa general que se ha realizado por parte de las universidades, por parte de los centros científicos, por parte de todas las organizaciones que de alguna manera tienen que ver con el impacto de las ciencias sociales en un momento de emergencia como esta de la COVID-19, y hemos diseñado toda una estrategia de trabajo que no solamente implica la investigación, que es lo que nos caracteriza. Esta estrategia de trabajo ha llevado consigo también el diseño de nuestras publicaciones a partir de que sean más frecuentes durante este periodo de la epidemia. Así hemos, por ejemplo, el boletín Infopop lo empezamos a sacar a partir del mes de marzo en una sesión, en una frecuencia semanal, y ahí manteníamos al sector de la ciencia y del gobierno también, porque es un boletín que llega no solamente al sector científico, sino también al sector gubernamental del Estado y la situación epidemiológica de la COVID-19. Ese análisis lo hacíamos tanto desde el análisis de los grupos de edades, de los territorios, de las redes, cómo se daba la manifestación de la COVID-19 a través de las redes tanto familiares como redes comunitarias. Ese es un momento muy importante porque después ese diseño que hicimos del boletín semanal, Boletín Infopop, lo convertimos en un libro, y es nuestra primera salida como publicación científica al mundo de la ciencia, es decir, mostrar a través del libro los primeros resultados de la investigación científica del CEDEN. Es importante aquí señalar que el CEDEN no ha trabajado solo, es decir, nosotros nos hemos insertado también en un diseño
de investigaciones donde hemos trabajado de conjunto con la Facultad de Matemáticas de la Universidad, con la Facultad de Geografía, con la Facultad de Psicología, es decir, han sido varias las instituciones que de alguna manera hemos trabajado de conjunto para desde las ciencias sociales estar dando resultados a la COVID-19. Otra de las estrategias importantes también fue la realización de un grupo de científicos relacionados con la demografía, de manera que pudiéramos estar intercambiando también las experiencias y los resultados en discusiones científicas con otros expertos de la demografía. Otras acciones también muy importantes han sido la inserción del centro en la representación de nuestro director en los espacios gubernamentales, en los espacios del grupo científico que existe para la discusión con las esferas del gobierno sobre la situación de la pandemia, y ahí también SEDEN ha estado aportando constantemente los resultados que vamos trabajando. De manera general, yo creo que estas son pudiéramos decir, los espacios fundamentales en los cuales hemos trabajado. Cuando hablaba del espacio, en los espacios gubernamentales, en La Habana, y quiero hacer énfasis en esto, en La Habana hemos tenido un espacio particular con el gobierno de La Habana, donde hemos podido intercambiar con los intendentes, con los directores de salud, a partir de los resultados de las investigaciones que tenemos, a partir del apoyo de salud de la provincia en la recogida de información que hemos necesitado para estas investigaciones. Yo creo que es importante destacar aquí también el apoyo de la salud, de la Dirección Provincial de la Salud, del Ministerio de Salud Pública, en todos estos resultados que de alguna manera el SEDEN ha ido sistematizando. Es importante aquí destacar el diseño de una investigación que hemos desarrollado durante este año, es decir, año 2020, que tiene su continuidad también en el 2021, que está relacionada con los determinantes diferenciales y sociales de la COVID-19. Y esta investigación tiene varios objetivos. Hay un objetivo para caracterizar el perfil, por ejemplo, de los propios casos de los enfermos de la COVID-19. Hay un objetivo que está relacionado con el análisis de la mortalidad, es decir, el comportamiento de la mortalidad por la COVID desde su comienzo el 11 de marzo del 2020 hasta la actualidad, y es un tema que continuamos desarrollando. También tenemos dentro de este objetivo importante no solamente trabajar la tasa de incidencia y la tasa de letalidad y de mortalidad de manera general, sino también hacia los territorios, para ver casuísticamente qué es lo que está sucediendo en cada uno de los territorios y los factores de riesgo que además están incidiendo también en estos índices de letalidad y la tasa de mortalidad. Creo que es importante también aquí destacar cómo nos hemos, a partir de los datos que nos proporciona el MINSAP, cómo hemos podido también trabajar, por ejemplo, las caracterizaciones sociodemográficas de los casos, ya sea por la edad, por los territorios, y dentro de las variables que hemos trabajado, que trae la información del MINSAC, está, por ejemplo, los sintomáticos, los asintomáticos, las fuentes de infección, cuáles son, es decir, de alguna manera hemos podido caracterizar desde la información de los datos que el MINSAC nos ha proporcionado. Pero hay otra parte de los datos muy importantes para nosotros, que son las variables sociodemográficas relacionadas con características como el color de la piel, como el nivel educacional, como la situación conyugal, la ocupación, los ingresos económicos, que no se recogen. Por lo tanto, esta investigación ha dado posibilidad de recoger a una parte de los casos información de este tipo. Y hoy contamos en La Habana, porque dada la situación epidemiológica, solamente hemos podido trabajar en La Habana, la situación epidemiológica no nos ha permitido entrar en el resto de los territorios, es decir, en el resto de las provincias, pero sí es algo pendiente que tenemos, que ya lo estamos coordinando con el gobierno del MINSAC, con el gobierno del resto de las provincias, y es decir, los próximos pasos son entrar al resto de las provincias inmediatamente que la situación epidemiológica no las permita. Otro de los elementos importantes que implica, es decir, que tiene como elemento fundamental la investigación, es el tema, por ejemplo, de la familia.
es decir, el análisis de la familia de los casos de la COVID-19, es decir, qué características tienen estas familias, su composición, su estructura, es otro de los elementos importantes. Pero también hemos trabajado la movilidad y la migración, una variable demográfica muy importante. Es decir, la investigación está dando y ha dado resultados ya sobre cuál es el comportamiento de la movilidad de la población, por ejemplo, habanera, cuál es el impacto que puede tener el tema de la migración internacional y nacional para la COVID-19. Hemos aportado de alguna manera también elementos para la toma de decisiones por el gobierno para decidir medidas importantes a partir de estos resultados relacionados, por ejemplo, con la movilidad y la migración que hemos brindado. La importancia, por ejemplo, de los niños, es decir, también trabajamos la caracterización de los niños menores, es decir, los menores de 20, las edades pediátricas menores de 20 años, cuál ha sido el comportamiento de la tasa de incidencia y las características de estos niños. Y un otro elemento importante que también hemos destacado en nuestros estudios está relacionado con poder brindar esa caracterización sociodemográfica de los territorios vinculadas a las características de la epidemia. Yo creo que esto ayuda también a los territorios, contar con una caracterización sociodemográfica de los territorios y cómo insertar dentro de esa caracterización propia de las provincias el tema de la situación epidemiológica de la COVID. Convivir con la COVID-19 requiere de la apropiación de un nuevo código de vida. Usa el nasobuco como otra prenda de vestir y úsalo correctamente. Lávate las manos con frecuencia. Incorpora otras formas de saludo y demostración de afecto. Practica ejercicios físicos y actividades saludables al aire libre. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Le propongo ahora escuchar a la máster en ciencias Marbelis Orbea López, quien nos comentará sobre resultados relevantes en estas investigaciones realizadas por el CEDEN. Muy buenas tardes, me sumo al agradecimiento a Mariana y al equipo por la invitación al programa. Uno de los objetivos del proyecto del CEDEN con relación al análisis de la COVID-19 en Cuba es precisamente la caracterización de la población afectada por esta enfermedad en el país. Y tenemos que metodológicamente hemos estructurado esta investigación, esta caracterización a partir de 3 etapas fundamentales, tomando en cuenta el propio desarrollo que ha tenido la enfermedad en el país. Una primera etapa, desde el comienzo de la epidemia, en marzo, hasta julio, que fue cuando ya se habían logrado un relativo control de la enfermedad en el país y muchas de las provincias pasan a la fase de recuperación. Una segunda etapa entonces, desde julio hasta octubre, que se produce lo que podríamos llamar como un rebrote, una segunda oleada de la enfermedad en el país, y una tercera etapa desde octubre hasta enero, que estábamos cerrando información, donde se produce entonces una tercera oleada, una nueva explosión de casos positivos a la COVID-19 en el país. La caracterización demográfica no ha estado muy distanciada de lo que se ha reportado a nivel internacional. Es decir, si vemos la población afectada por la COVID-19 en Cuba con relación al sexo, tenemos que, aunque ha habido periodos de, digamos, oscilación en el sexo, en la preponderancia de los sexos, mayormente la enfermedad se ha ratificado como una enfermedad que afecta a la población masculina. Sin embargo, cuando este análisis, en lugar de hacerlo por cientos, lo relativizamos a través de las tasas, es una interpretación diferente que se le da a la enfermedad, porque la tasa entonces me está haciendo referencia a la incidencia que tiene sobre la población con determinada característica. En este caso estamos hablando del sexo. Y tenemos provincias, por ejemplo, como La Habana, que a partir de los porcientos nos dicen que la mayor población que se afecta en Habana es femenina. Sin embargo, las tasas de incidencias hablan a favor de una mayor afectación en la población masculina con relación a su población total. Con relación a las edades, hemos visto cómo la enfermedad se ha ido rejuveneciendo
por cada una de las etapas. Digamos, una primera etapa donde había unas tasas de incidencia altas en población de 50, 54 años, que actualmente ha venido desplazándose, se ratificó en la segunda etapa y se continúa ratificando en esta tercera etapa, donde la población joven 20, 24, 30, 34 son las que mayores tasas de incidencia están teniendo en la actualidad. Por provincias, una heterogeneidad también cambiante, también oscilante. Tenemos una primera etapa donde La Habana se colocó como epicentro de la enfermedad, una segunda etapa donde entonces Ciego de Ávila, Artemisa y La Habana, que nunca logró cambiar de fase, nunca logró trascender la fase epidémica, fueron entonces los que marcaron el ritmo de la enfermedad en el país, y una tercera etapa donde entonces se ubican Pinar del Río, Santiago de Cuba y La Habana como epicentros de la enfermedad en la actualidad. Con relación a la sintomatología mostrada por los pacientes, tenemos una primera etapa donde la preponderancia fue de pacientes sintomáticos, pero este escenario fue cambiando hasta la actualidad, donde los pacientes sintomáticos, sobre todo en edades jóvenes, como ya había dicho actualmente, es lo que está predominando dentro de los enfermos. Y por último, con relación a la mortalidad, igual se ratifica el comportamiento que se mantiene a nivel internacional, que me habla de un diferencial por edad y por sexo en la mortalidad, con desventaja para el sexo masculino y para las edades superiores a los 60 a 65 años. Otro de los resultados relevantes que hemos obtenido con la investigación, con la caracterización de los enfermos de la COVID, fue los resultados de la investigación COVID-19, migración internacional y desplazamientos territoriales en Cuba, con una mirada diferente a la capital del país, en tanto La Habana ha sido el epicentro de la pandemia durante la mayor parte del tiempo, también en su condición de capital del país y además como espacio de mayor movilidad tanto nacional como internacional en Cuba. A raíz de esta investigación obtuvimos, por ejemplo, resultados que hablaban a la altura de julio de 2020 de que más del 85% de los emigrados cubanos se encontraban residiendo en países con un riesgo epidemiológico elevado, es decir, estamos hablando de tasas de incidencia por encima de 100 contagiados por cada 100.000 habitantes. Asociado a esto también teníamos la condición de los viajeros internacionales, es decir, aquellas personas que habían salido por motivos particulares del país y que muchos de ellos se encontraban incluso con menos de 6 meses de estancia en el exterior. Y estas personas entonces estaban ubicadas, más del 60% de ellas, en países con riesgos epidemiológicos altos, elevados también. Además de eso, también hicimos el análisis de la movilidad pendular. Cuando hablamos de movilidad pendular son aquellos desplazamientos que ocurren de ida y retorno con frecuencia diaria, digamos de lugares de residencia hasta lugares de estudio, de trabajo, de abastecimiento, y que no implican un cambio de residencia habitual o permanente. Nos dio además que el mayor intercambio pendular que se producía dentro de los municipios de la capital, por ejemplo, se producía en el municipio de La Lisa, intercambiando con los centros de playa. Teníamos también correspondencia entre las principales tasas de ocupación en los municipios que tenían a su personal laborando en otros lugares, y estos municipios coincidían con municipios capitalinos con alta densidad poblacional. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del caso de 10 de octubre, de La Lisa, también de Centro Habana, que que tenían objetivamente más del 50% de su población laborando en territorios fuera del propio municipio, lo cual nos habla de la alta movilidad de la población, que sin duda influyó en el esparcimiento del virus dentro de la capital. El análisis de variables como la edad y el sexo de las personas positivas a la COVID-19 es vital para entender el comportamiento de la enfermedad. Sin embargo, existen otros indicadores, quizás menos divulgados, pero igual de importantes. Tienen que ver con la familia, la constitución de la familia, con el fondo habitacional de las personas, con la movilidad de las personas, visto a nivel nacional como visto a nivel territorial y local.
El tema de la movilidad de la población cubana, tanto a nivel interno como desde el exterior, fue una de las primeras investigaciones realizadas por especialistas del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Los resultados permitieron modelar el comportamiento de ese indicador en posteriores rebrotes para la toma de decisiones a partir del conocimiento científico. Es realmente, doctor, impresionante todas las investigaciones que realmente ustedes han realizado, porque lo más importante es lo que ilustra y lo que ayuda a la toma de decisiones por parte del gobierno y por supuesto las autoridades de salud pública. Ahora yo quisiera que dentro de todas esas investigaciones usted particularizara en este tema vinculado a la familia. ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Qué nos puede decir sobre la familia de los casos positivos de COVID? Nosotros identificamos que las redes familiares eran mucho más amplias en la región occidental del país, por supuesto en La Habana, y eso tiene una lógica porque era La Habana en ese momento el epicentro de la pandemia en Cuba. Después le seguía la región central y luego la región oriental. Otra manera también, es decir, la segunda etapa de este estudio de familia tuvo como resultado, a partir de una encuesta realizada en 5 municipios de la capital del país, información sobre la caracterización de las familias de esos casos. Importante aquí que debemos destacar, por ejemplo, los parentescos. ¿Quiénes se están enfermando? Se enferman primero las esposas, los hijos y las madres. Y esto es muy importante destacarlo, porque nos está hablando del grado de proximidad donde se da la transmisión del virus. Y en estos momentos, donde ya la situación no es la misma que la del periodo de estudio del cual estamos hablando, es todavía más importante de alguna manera informarlo, porque se ha duplicado, se ha triplicado las redes familiares. En estos momentos nosotros podemos decir que casi cerca del 60%, 70% de la transmisión que se produce como transmisión intradomiciliaria. ¿Y quiénes son los que más se están enfermando en esa transmisión intradomiciliaria? Los niños y las personas mayores de 80 años. Fíjense cómo hay que asumir una responsabilidad con lo que está sucediendo hoy en las familias. Eso es importante. Otro dato importante que nos ha dado la investigación de familia es que la mujer es la que más se está enfermando. Es decir, cuando nosotros analizamos hacia el interior de los casos que están conformando familia, es la mujer más que el hombre quien se enferma. Y eso también tiene una explicación. Tiene una explicación desde una sociedad que es matricéntrica, donde la mujer lo centra prácticamente todo, estamos hablando desde el hogar, desde la familia. Y eso explica por qué entonces son los hijos y son los esposos quienes más se pueden estar de alguna manera enfermando. Y es importante también en estos espacios retomar la importancia que tiene para la familia el hecho de las medidas sanitarias que hay que trabajar en la familia cuando hay un sospechoso, cuando hay un vecino sospechoso, porque es tan rápida la transmisión del virus que no nos damos cuenta que si no nos protegemos, pues estamos poniendo en riesgo a nuestros niños, a nuestros ancianos. Cuentas con un código de vida para la nueva normalidad. Inspírate en él y haz lo tuyo. Ponle tu estilo. Incrementa la limpieza y desinfección de los espacios en el hogar, centros de trabajo y estudios. Propicia la ventilación de tu casa, centros de trabajo, escuelas u otros espacios donde asistas. Evita los lugares cerrados y con aglomeración de personas. Para mantenerte saludable, necesitas actuar con responsabilidad y solidaridad. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Doctora, ya en los minutos finales quisiera usted que le enviase un mensaje a los amigos televidentes relacionados con este tema tan importante de la COVID-19. Aunque los pronósticos, como siempre dicen, de los matemáticos, dicen que pueden elevarse muchísimo las cifras, también esos pronósticos se pueden modificar con el comportamiento nuestro. Ese pronóstico desfavorable se puede modificar con el comportamiento humano, tanto con el cumplimiento de los protocolos, no solamente los institucionales, sino los que cada uno de nosotros, cada ciudadano,
tiene que cumplir responsablemente para salir de la situación en la cual estamos encontrando. Y que sabemos que lo vamos a lograr, pero no puede ser solamente desde el discurso, tiene que ser con comportamiento, tiene que ser con acción, tiene que ser con responsabilidad ciudadana. Le agradezco muchísimo, doctora, su presencia en el programa, igual que las explicaciones que nos hizo Marbeli, porque aunque ustedes no lo crean, escuchar de la mano de la ciencia tanta investigación y tantos resultados en beneficio de nuestra sociedad y de la salud humana es extremadamente importante. Creo que nos podremos volver a encontrar más adelante para continuar hablando de esto y otros temas. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todo el colectivo del programa que siempre tan amablemente nos acogen, y creo que es un programa que ayuda mucho a la población para desde la ciencia también estar notificando qué aportes estamos haciendo y qué comunicación podemos siempre dar a la población a partir de los resultados de nuestras investigaciones. Muchísimas gracias a ti y a todo el colectivo y buenas tardes. Y usted ya lo escuchó, la ciencia trabaja para el beneficio de nuestra salud. Sea responsable, a tiempo.